Ya, entonces como les decía, este es el proyecto base. Me imagino que una par de modificaciones, pero la mayoría de ustedes, espero, ya lo han levantado, ¿cierto? Sí, ya, bien, me parece bien. Entonces, yo lo voy a depurar a la rápida el proyecto, ¿ya? Para que veamos más o menos qué es lo que genera y después vamos viendo dónde están esos distintos elementos, o donde ustedes pueden ir viendo en el código. Esto, al momento de depurar, deberíamos ver algo como esto de acá, ¿cierto? Usted en realidad en su ejemplo aparece solamente el tema del libro, ¿sí? ¿Cierto? En el ejemplo que ustedes tenían disponible en sus respectivos repositorios, solamente tenían esta parte, la del libro. Sí, el libro, ya. Entonces lo que yo hice ahora, le agregué como un par de cositas adicionales, ¿de acuerdo? Agregué el tema del autor y el tipo. Entonces, primero vamos a explorarlo como a nivel de lo que sería el usuario y tratar de ver un poco qué es lo que se espera de la entrega, al menos lo que haga cada grupo. Cada grupo en el fondo tiene que hacer esto, ¿ya? Tienen que definir cuáles son los servicios correspondientes al contexto que se le asignó, ¿ya? ¿En base a qué? En base al negocio que ustedes están estudiando, o en base al negocio que se puede iniciar de las historias de usuario y de las reuniones con el cliente, ¿ya? En ejemplo ficticio, yo creé un dominio que se llamaba libros, subdominio, un contexto de libros, y identifiqué que estaba el concepto de libro, autor y tipo. Y por cada uno yo identifico un recurso y cada uno de ellos es un servicio, ¿ya? Recuerden que nosotros hicimos una clase donde vimos como distintas formas en las cuales se puede llamar un servicio, la lógica que había atrás de la definición de los recursos y cuáles son los métodos que se tienen que utilizar, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Que existen formas de hacer el get, existen formas de hacer el post, el put, y formas en las cuales no se deben hacer, o las cuales no se deberían hacer, ¿de acuerdo? Deben un segundito. ¿Ya? Eh, ya. Todavía pueden ver lo que estoy viendo, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces vamos a trabajar un poquito con libros. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando trabajamos con libros? Lo primero acá, yo tengo en la URL, ¿cierto? La dirección. En este caso tenemos en mi servidor local en el puesto 5000. Ya, esto es lo que nosotros vemos es como una herramienta que nosotros tenemos y que está ya incorporada en su proyecto base, que les permite generar como la documentación de forma automática, ¿ya? Y también les permite hacer algunas pruebas respecto al proyecto. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver el caso de los libros. Después vamos a ver cómo lo construimos. Yo tengo aquí el servicio libro que tiene el verbo http get, ¿ya? Que lo que hace el get me retorna el listado total de los elementos. ¿Ya? Lo que hace en el fondo, cuando nosotros incluimos el Swagger dentro del proyecto, o cuando incluye el Swagger dentro del proyecto y ya está incorporado en su proyecto base, lo que le hace, permite dibujar todo esto, con distintos tags que después vamos a ir viendo cómo funciona. Pero también les permite probarlo. En este caso de acá, después vamos a ver qué significa esto que dice autor y nombre. Yo puedo hacer ejecutar este servicio de acá. Lo que va a hacer, en este caso, se fue a esta parte del código. ¿Dónde está esta parte del código? Dentro de su proyecto, en la parte que se llama controladores. Al igual que el concepto de controlador en MVC, el controlador recibe las peticiones, las consultas. En este caso, yo tengo un controlador de libros que recibió la petición del verbo HTTP get, ¿ya? En este caso de acá. Por eso que se lanzó ese punto de duración. Después podemos ver en detalle este código. ¿Qué es lo que hace ese get? Tomó la consulta y va a ejecutar una acción. En este caso va a retornar el listado total de libros, ¿ya? Omitido de forma intencional, donde está el listado total de libros para que después lo veamos. ¿Y qué es lo que hace? Me retorna esto de acá, que es el listado de los libros que hipotéticamente o simula que existen en mi sistema. ¿De acuerdo? Pero este get también tiene ciertas acciones. Por ejemplo, cuando yo lo llamé sin parámetros, me trajo la lista total de elementos. Pero si yo, por ejemplo, le agrego un parámetro, eh, todos los nombres de libros que contengan el string en, ¿ya? Se va a ejecutar lo mismo, va a llegar nuevamente al controlador, que ese es el flujo que sigue, llega al controlador, todas las peticiones llegan al controlador según el verbo HTTP que nosotros estemos como llamando, por decirlo así. En el caso de la URL, cuando nos hacemos aquí en el navegador, utilizamos el get, ¿ya? Entonces, perdón, punto de interrupción.
Seguimos, hace una lógica que después vamos a ver en detalle, y que me entrega los resultados de los libros que en alguna parte de su nombre contienen un en. Por ejemplo, canto general, y el con el ne no tiene quién, ¿ya? Y ahí tiene en, ¿ya? Es una forma de poder buscar. Acuérdense que en los get nosotros mandamos las cosas o los elementos en la misma URL, ¿ya? Pero no creamos un nuevo método. Sería un error que nosotros creáramos, por ejemplo, libro slash buscar slash parámetros. Usábamos el mismo recurso, que era una de las, eh, no reglas, pero sí una de las formas correctas que se tienen para poder hacer una generación o definición de servicio. Lo que se espera también parte del proyecto es que ustedes sigan esa misma lógica. Otra cosa interesante que nos entrega el Swagger, si tienen alguna duda o no se entiende algo, me van avisando, porque estoy tratando de ver como varios temas a medida que vamos avanzando. Estoy como contándole un poco cómo es el proyecto. Otra cosa interesante que tiene, si ustedes se fijan en el caso del get, que aquí nos pone la URL. ¿Ya? Fíjense acá, y que nosotros podemos abrirla directamente en otra pestaña de forma independiente. Nuevamente el punto de interrupción, que para recordar va a ser como súper majadero en el flujo de navegación que tiene, llega el controlador toma esta petición, en el caso que es el get, después vamos a ver cómo se escribe en el resto, y la procesa, ¿ya? Que nos entrega este resultado de acá, que es lo mismo que vimos a través del Swagger, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del Swagger? Que a ustedes les permite documentar de forma rápida, le pueden poner, en este caso pueden ver o visualizar los parámetros, pueden visualizar los tipos de respuestas posibles que va a tener su servicio, pueden agregarle mayor documentación, pueden agregarle como comentario, etc. Entonces, el Swagger es como es una forma en la que ustedes rápidamente pueden ir documentando, pero también tiene otras ventajas que quizás ahora no las vamos a ver, que nos permite crear como una especie de... Eh, me voy a ir un poquito por las ramas. Aquí hay como toda una descripción de cuál es la API que nosotros tenemos. Entonces hay herramientas que automáticamente toman eso y nos van a crear como todas las formas de llamar a los servicios que están disponibles en nuestra API. ¿Mm? Como que nos ahorran la pega en ese sentido. Aunque depende un poquito de la herramienta, porque cuando uno empezamos a agregar archivos, cosas por el estilo, ahí las herramientas se ven un poquito topadas, ¿ya? Pero ahí me fui por la rama. ¿De acuerdo? Una cosa que dice los lineamientos del proyecto, me imagino que los leyeron, ¿cierto? Sí, ¿los leyeron? Sí. Ya, cierto que dice que hay que probar estos servicios como para hacer una especie de, como una historia, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, dice que nosotros los vamos a probar en una herramienta y se ponen dos, una que es el Postman y otra que se llama, y se me olvidó el nombre, que se llama, aquí está, Thunder Client, ¿ya? Que es la que aparece acá. ¿Ya? Esta herramienta de acá hace exactamente lo mismo que nosotros podemos hacer por la URL. Un segundo. Lo mismo que nosotros podemos hacer por la URL o podemos hacer por la misma Swagger o la misma interfaz que nos da el Swagger. Si se fijan, lo único que escribí fue la URL, ¿ya? Y en este caso los parámetros de búsqueda. Y le estoy diciendo que el verbo es un get. ¿Qué es lo que hago? Envío la petición, nuevamente el punto de interrupción que dejamos en el proyecto, llega el controlador a esa parte específica, y creo que nos quedamos por acá, y se me perdió, aquí está. Ya, y aquí está la misma respuesta que vimos directamente por el navegador, la misma respuesta que vimos por el server, y ahora lo estamos viendo por una de las dos herramientas a las cuales se hacía referencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se espera un poco de la entrega y del video de demostración? Ustedes, por ejemplo, pueden utilizar esta herramienta o esta misma herramienta para poder ir haciendo las consultas a las distintas peticiones, ¿ya? Y de esta forma ir demostrando. ¿Cómo pueden ustedes decir cuál es el flujo que se va a seguir para el historial de usuario? Un diagrama de secuencia que diga, por ejemplo, cuáles son los servicios que se están llamando, ¿ya? Supongamos, en nuestro caso en particular, de este ejemplo, que si bien es un poquito ridículo, pero ilustra bastante bien un poco la idea de lo que se tiene que hacer. Si yo voy a explorar la API que yo tengo definida, en este caso de ejemplo,
Yo tengo autor y tengo libros. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si yo quiero ver el listado total, voy a sacar el punto de interrupción mientras tanto porque ya se puso molesto. ¿Mm? Si se fijan, yo tengo y de tipo y de autor, pero no tengo el nombre de qué tipo de libro es ni qué autor del libro es, ¿cierto? Solamente yo tengo referencias a identificadores. Pero cuando yo, por ejemplo, quisiera mostrar esa información por pantalla, ¿qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que yo diría? ¿Qué cosas tendría que hacer? Ya, me traigo el listado total de libros. ¿Con eso basta o tendría que hacer alguna acción complementaria para mostrar la información en una hipotética capa de presentación? ¿Se entiende la pregunta? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Alguien le ha entendido la pregunta? ¿Me están siguiendo lo que estoy hablando o no se entiende o se perdieron en algún punto? Porque estoy tratando de hacer lo que ustedes me pidieron ayer, que es explicar el proyecto base. Entonces la pregunta es, ¿me están siguiendo o se perdieron en algún punto? Ya, si se ha entendido hasta dónde, entonces la respuesta a mi pregunta, ¿cuál sería? Ya, ¿quién no se entendió de la pregunta? Ya. Los demás, ¿están siguiendo lo que estoy hablando? Ya, veo que se están desconectando. Los que no se han desconectado, ¿están siguiendo lo que estoy hablando o tienen alguna duda? Porque, insisto, el objetivo es ver los puntos del proyecto base, que fue, pues, digamos así, uno de los requerimientos que ustedes levantaron el día de ayer. Ya, voy a asumir que todos solamente no escucharon la pregunta y se ha entendido hasta dónde vamos. ¿De acuerdo? La pregunta es la siguiente. Si ustedes se fijan, el resultado a obtener el listado total de libros, cuando yo hago un get sin parámetros me trae la lista total. La información no está completa, ¿se fijan? Por ejemplo, dice el nombre del libro, el resumen del libro y el año del libro. Pero en la parte donde yo puedo ver cuál es el tipo del libro y el autor del libro, solo hace referencias a identificadores. ¿Ya? Si yo quisiese mostrar en una hipotética capa de presentación el listado total de libros que existen en mi sistema, ¿los puedo mostrar así? Con la información que solamente me retorna este servicio. ¿Me escucharon la pregunta? Sí, no. Ya, una forma sería que yo omitiera todas esas cosas que son como raras. En este caso,
los ID de los tipos y el ID del autor. ¿Ya? Sería una forma. Sería incompleto, pero el problema es que si se carga todo sería costoso. Cargar todo sería costoso, ¿qué cosa? ¿Ya? Ahí no entiendo el concepto de lo que sería costoso. ¿Ya? Pero sabemos que esta información, ya, sí, pero tenemos que ir a buscarla en algún momento, ese es el tema. ¿Ya? Yo, a lo que voy, que la información, por ejemplo, y de tipo y de autor no está disponible en la respuesta de este servicio. Pero si yo empiezo a explorar mi API, ¿ya? Me doy cuenta que tengo un servicio de autores y un servicio de tipos. ¿Ya? Si yo voy a ver, por ejemplo, lo que tengo en autor, voy a traer el listado total de autores. Veamos qué es lo que tengo. Entonces tengo el autor ID 1, Pablo Neruda; 2, Javier Rebolledo; 3, Gabriel García Márquez. Son los 3 autores que están presentes en mi sistema. Si me yo voy a tipo, tengo un listado de tipo. Cuando yo lo llamo, me va a decir eh, nombre, tipo 1, poesía; tipo 2, crónica periodística; tipo 3, novela. O sea, sé que la información existe en alguna parte de mi sistema, pero el tema es que mi llamada específica, de cuando yo me traigo el listado total de los libros, no está. Entonces, la pregunta es, ahora que sé que existe y que la puedo obtener con otras llamadas, ¿ya? Y sé que aquí no viene, ¿qué tendría que yo hacer para poder mostrar la información completa al usuario? Pensando en una hipotética capa de presentación, que es lo que dice la entrega. Les pregunto a ustedes. ¿Aló? ¿Están ahí todavía? Ya. Pero más a ver, a lo que yo voy. Si ustedes los ven a nivel de llamadas de servicios, para poder mostrar la información completa, ¿me basta solamente haciendo un get a libro, al recurso libro, o tendría que hacer más cosas? ¿Qué más tendría que hacer? ¿Cuál sería la secuencia de pasos para poder lograrlo? ¿Ya cierto? Mi primer paso, mi primera acción en esta secuencia de acciones que voy a realizar sería ir a buscar el listado de libros con algún parámetro de búsqueda, dependiendo de lo que existe en el sistema. Pero esa información, por cada resultado, quizás yo podría ver cuál es el ID del autor y el ID del tipo, para ir a buscar la información que me falta. ¿Ya? Y así finalmente yo tendría el listado completo. Si yo lo veo a nivel, por ejemplo, de acciones que yo tengo que hacer delante del sistema, tendría que hacer, por ejemplo, supongamos, vamos a buscar todos los libros que tengan, eh, como decimos, cuyo nombre tenga una letra A. Que me entregó este listado de libros. Luego, yo tendría que ir, por ejemplo, por el ID tipo 1, tendría que ir a una llamada tipo, que está acá abajo, tendría que hacer quizás el get por ID,
¿cierto? Poner que el ID 1 y me muestre la información que corresponde al tipo poesía. Luego, y así sucesivamente con el libro. Por ejemplo, en el libro número 1, el autor ID número 1, me voy a hacer una llamada autor, ¿ya? Y voy a, perdón, get por ID. Y esos serían los pasos que yo tendría que hacer. Ahora, si yo después solo guardo en un caché para poder bajar el número de consultas que llevo al API, es una decisión que después uno puede tomar. Pero la secuencia de pasos va a ser esa. ¿Mm? Por libro, autor y tipo, según las ideas que me dieron los resultados. ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos nosotros eso? Lo hicimos aquí a través de la API. Hagámoslo, por ejemplo, a través de la URL. Yo sé que la primera petición va a ser esta. ¿Ya? Luego, sé que la segunda petición que yo hice, vamos a cerrar esta. La segunda petición que yo hice, ya sigamos el orden que hizo el compañero, vamos por autores. En autor yo hice esta llamada acá. ¿Ya? Y tuve la información que estaba ahí. Y el tercer paso en nuestra secuencia de acciones es la del tipo, ¿cierto? Que corresponde a este de acá. ¿Cierto? Haciendo esa secuencia de pasos, ¿tengo la información completa ahora? ¿Lo logramos? Ya. ¿Lo logramos, cierto? ¿O no lo logramos? Ya. Ahora, todo lo que nosotros hicimos y lo estuvimos conversando, nosotros después lo tendríamos que mostrar de alguna forma. Entonces, lo que se dice en la entrega es que ustedes apoyen de la herramienta. En este caso, esta herramienta de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿O qué es lo que ustedes tienen que hacer? O se espera que hagan. Van a decir, cuando yo quiero buscar un libro, lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser esta llamadita de acá. Y vamos a obtener estos resultados. Luego con estos resultados de acá nos vamos a fijar en el ID del autor. Y vamos a hacer la siguiente llamada. Ahí ustedes obviamente tienen cocinado y guardadas las URL para poder hacerlo de forma mucho más rápida de lo que estoy haciendo yo en este minuto. ¿Ya? Pero digamos que estamos haciendo el tras bambalina de lo que se espera de la entrega. Que está acá. ¿Ya? Y tendríamos la información que nos falta. ¿Ya? Y así sucesivamente con lo otro. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice cuando se espera que tengan que ustedes mostrar la evidencia de esos pasos. Ahora, ¿cómo se hace esto? O cómo se llama a nivel del otro elemento que se pide, que es el diagrama de secuencia, que ustedes deberían, por ejemplo, fijarse que van a tener, por ejemplo, pueden poner, aquí estamos nosotros, los consumidores de la API, ¿ya? Y aquí está en mi API, no sé, con mi API, ya le puse API libro, con el servicio o con el recurso libro, y la API 1 con el servicio de autor, y la API 2, o sea, la misma API 1 con el servicio de tipos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos una petición al servicio del libro, ¿cierto? Con un parámetro de búsqueda que nos va a retornar el listado de libros, ¿ya? Después, por cada uno de estos resultados del libro, nosotros vamos a ir a buscar a los autores, ¿cierto? Y por cada uno de esos, nosotros vamos a ir a buscar los tipos. ¿Sí? Y ahí se termina nuestro listado de libros. Ya, pero cuando tú me estás hablando de un ORM, estás suponiendo que existe una base de datos. La pregunta que yo le hago, ¿yo estoy sacando estos datos desde una base de datos? No. De hecho, no tenemos idea de dónde lo estoy sacando hasta este minuto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así que ojo con ese detalle. Esto es lo que se pide.
todo lo que estuvimos conversando hasta el momento, de decir que yo hice estos pasos de acá, etcétera, 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 se llevan de una forma, espero, más bonita en su caso, en un diagrama de secuencia. ¿Sí? Es decir, que ilustra estas llamadas. ¿Cuál es la complicación adicional que ustedes tienen? Que los servicios que tengan para implementar una acción no están todos en el dominio que les tocó, sino que tienen en los dominios de los restos de los grupos con los cuales tienen que compartir la información. ¿Ya? Ese es el tema. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Dentro de lo posible, si es que me tienen paciencia un poco. ¿Ya? Yo tengo acá, levanté en otro puerto, y ahí yo me apoyo harto en el concepto de Docker y los contenedores. Levanté un contenedor antes, porque esto lo estoy depurando. Si se acuerdan, yo estoy depurando eh, el de libros. Pero yo hice otra API que se llama préstamos y usuarios. ¿De acuerdo? En este caso, yo la levanté en un contenedor. De hecho, podemos ver dónde está. Tengo muchas cosas en la pantalla. Acá está. Ejemplo network, que es el que aparece acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Que está levantado en el puerto 5003. ¿Ya? Y ese es un contenedor. Entonces tengo el servicio que estoy depurando más el que tengo en un contenedor y podría levantar n contenedores más con n servicios más. ¿Ya? Si es que lo estimásemos, perdón, pertinente. Lo cual podríamos hacer en las clases siguientes para seguir ilustrando los temas del proyecto, porque me imagino que van a salir más dudas. O me imagino que van a venir algunos de los que ayer tenían preguntas y hoy día no aparecieron. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo tengo aquí otra API distinta. De hecho, está en otro puerto. Es otro servicio. Es otro sistema incluso. Es otro microservicio. ¿Ya? Si se fijan acá, yo tengo la lista de usuarios y yo puedo traerme todos los usuarios que existen en mi sistema. En este caso tengo un único usuario que se llama Elías. ¿Ya? Y en los préstamos, puedo verme todos los préstamos que existen en este sistema. Y tengo que Elías es una persona muy buena para leer porque tiene hartos préstamos en su historial. ¿De acuerdo? Ahora, la misma pregunta. Yo puedo obtener la información completa, por ejemplo, si yo quisiera ver cuáles son los libros a los cuales yo les he prestado a un usuario, con el detalle del nombre, autor y tipo de libro. ¿Lo puedo hacer solamente con esta llamada? ¿Sí? ¿Se puede hacer solamente con esta llamada? ¿Cierto? No pasaría lo mismo. Me pasaría exactamente lo mismo. Tendría que empezar a buscar la información de los demás elementos que me faltan. ¿Cuál es la diferencia respecto al caso anterior? Que estas otras llamadas no están en el mismo sistema, sino que van a estar en otro sistema. Así que podríamos decir que uno de sus grupos compañeros tiene el servicio que tiene la información de los préstamos de los usuarios, y ustedes son el servicio que tiene la información de los libros, tipos y autores. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Va a tener que hacer llamadas que obtengan la información de un servicio y vaya a tener que buscar información a otros. Si yo fuese capa de presentación o fuera una especie de API Gateway, tendría que ir a buscar la información a los distintos sistemas, a los distintos servicios. ¿Ya? Que es exactamente lo mismo que hicimos antes en un solo servicio, pero ahora van a tener que hacer entre más. ¿Qué implica eso? Ponerse de acuerdo en cuáles son las interfaces de comunicación. Ejemplo, si ustedes dicen,
ustedes se dan cuenta que para una historia de usuario se necesita mostrar la información de los préstamos junto con el nombre del libro, la persona, el grupo que se encarga de los libros, tiene que de alguna forma disponibilizar la información del libro. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedaría el poder ver un préstamo? Vamos a tratar de hacer el esfuerzo de dibujar. Y espero que tengan paciencia porque no me es muy fácil hacerlo, pero trataré de hacer el esfuerzo, ¿ya? Aquí está la persona. Si no se entiende algo que yo estoy hablando, pregúntenme, ¿ya? Si el objetivo de esta clase era poder ver el proyecto. Es ver el proyecto, ¿ya? Desde la perspectiva de la entrega. Entonces yo dije que yo tenía, por ejemplo, préstamos, ¿cierto? Entonces supongamos que vamos a tener la precondición que ya tengo el identificador del usuario. Entonces yo mando el ID del usuario en este caso para ver los préstamos que tiene, ¿ya? Y me va a retornar un listado, ¿cierto? De, de los libros que se le han prestado a la persona, ¿ya? Y esto de acá, voy a marcarlo aquí como una agrupación, es mi servicio, mi microservicio del grupo A, no, el microservicio del grupo A, que es préstamos y usuarios, ¿ya? Ahora, por cada préstamo, ¿ya? Vamos a iterar por los préstamos, vamos a ir a buscar la información del libro. Entonces aquí voy a tener mi servicio de libros. No está quedando muy lindo dibujado, pero espero que se entienda la idea, ¿ya? Acá. Y él me va a responder el ID del libro. Por el ID del libro voy a ir a buscar, o con la respuesta del libro voy a buscar el autor. Usted se está dando cuenta que quizás el servicio definido no es muy útil, pero eso es parte del análisis que ustedes después van a tener que hacer, ¿ya? Y la información del servicio de listing, ¿ya? Y vamos a ver. Y una vez que termine esa iteración, si ustedes se acuerdan y revisan su apunte de análisis y diseño, hay una forma de poder graficar las iteraciones en base a los resultados de una respuesta, ¿ya? Y todo esto de acá corresponde a microservicio B, del grupo B. Microservicio de libros, ¿ya? ¿Se entiende un poquito? ¿Queda más claro qué es lo que se espera de la entrega? ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, entiendo de lo que están presentando en la clase, de que quedó claro cuál es el contenido de la entrega, cuál es la dificultad que tiene la entrega y qué es lo que ustedes tienen que definir. Ya. Ahora, vamos a ver un poquito más en detalle estos puntos de acá. Ya, hemos visto varias cosas. Que yo puedo hacer llamadas. En este caso nosotros solamente hemos trabajado con los get. Pero si empezamos a inspeccionar mayor en detalle o con mayor detenimiento, vamos a darnos cuenta que están los otros verbos HTTP o los típicos. Hay un post, hay otro get, que es por ID, hay un put para hacer modificaciones y hay un delete que permite eliminar. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, los posts, en particular, por ejemplo, un post, busquemos el post, que se me perdió. Aquí está el post. El post, a diferencia de lo que vendría a ser, por ejemplo, el get, las cosas, los parámetros no van en la URL, ¿cierto? Sino que se irían completando acá. Entonces yo aquí, en teoría, podría empezar como a completar la información, no sé, de otros posibles libros que yo digo que pueden existir. ¿Ya? Si se fijan,
la llamada que se hace, que aparece acá, no tiene ninguna información en la URL como tenían los get. ¿Mm? No obstante, igual me llegó una respuesta correcta de como si hubiese guardado ese libro. ¿Ya? Esto no lo podemos probar en la URL como hicimos con los get, ¿cierto? Sino que ahí vamos a tener que recurrir un poco a la herramienta. Por ejemplo, si ustedes tienen que demostrar el caso de que yo quiero almacenar una compra, por ejemplo. Si yo me voy a ver a la herramienta, sí me da la posibilidad de hacer otros tipos de llamadas. En este caso, yo puedo trabajar con los posts. Pero cuando nosotros tenemos los posts, empieza a aparecer el cuerpo de la petición. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un poquito más flojos. Los vamos a copiar y pegar acá nomás. Y vamos a usar los dedos para que nos funcione. ¿Ya? Ahí está. Y ahí nosotros hicimos la llamada de un post. ¿Se fijan? Que la información del post no puede ni debe ir en la URL, sino que va en el cuerpo. ¿Qué es lo que cambió? Es el verbo. ¿Ya? Y la información del post va en el body. Entonces tienen que fijarse dónde va la información según el verbo HTTP que corresponde. Yo podría hacer un post que reciba la información por la URL, sí, se puede hacer, lo puedo programar, pero no estaría correcto. ¿Ya? Ese es uno de los detalles que ustedes tienen que tener en mente. ¿Ya? ¿Okay? ¿Se entiende un poco el punto? ¿Ya? Y aquí la herramienta les va a servir mucho más que, por ejemplo, probar las cosas directamente en la URL. Igual se pueden seguir apoyando con el Swagger, pero recuerden que la evidencia final lo tienen que mostrar con la herramienta. Ya puede ser esta, la que se indicó el complemento del Visual Studio, o puede ser el Postman, u otra que ustedes quizás conozcan que no aparece ahí, que sirva para los mismos efectos. ¿De acuerdo? Ya, en este caso no estoy almacenando nada, solamente hice como un esqueleto. ¿Ya? Estoy haciendo como un esqueleto que simula que yo recibí las cosas. ¿Mm? Eh, Podríamos agregarle la base de datos, pero eso yo prefiero que lo agreguemos un poquito más adelante, porque si no, si es que el proyecto les era complicado como estaba ahora, le iba a ser más complicado si le agregamos al tiro la base de datos. ¿Ya? Entonces, e incluso la primera aproximación que ustedes deberían hacer, podrían obviar un poco almacenar las cosas, sino solamente simular que las están almacenando, porque al final lo que nosotros estamos construyendo son APIs. ¿Ya? Entonces podemos crear como una API más o menos de ejemplo para poder ilustrar los conceptos y después podemos agregar el tema del almacenamiento. ¿Ya? Que espero que sea un poquito el enfoque que ustedes empiecen a seguir. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Lo vamos a ver a través del código. ¿Ya? Vamos a ver el controlador de libros. ¿Qué elementos tenemos acá? Yo tengo modelos y controladores. Los modelos son como los objetos, el mismo concepto de modelo que nosotros tenemos en el MVC. ¿Ya? Y tengo los modelos de autor, libro, tipo, y hay uno que dice libro, query, model, que después vamos a ver para qué nos sirve. Si nosotros vamos a ver aquí el libro, es bastante sencillo, es que tienen los datos, básicamente que hagamos verlo como resultado los mismos JSON que llegan de respuesta. Lo mismo pasa con autor, lo mismo pasa con tipo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que nosotros estamos logrando que esas cosas se transformen en JSON y cosas por el estilo? Eso ya viene configurado. ¿Ya? Ya viene configurado en nuestro sistema para que las respuestas sean de esos tipos. Lo mismo con el Swagger. ¿Ya? Toda la información del Swagger está en el Startup. Ustedes no tienen que modificar ni agregar cosas. Lo que sí sería bueno que cambiaran sería esta información de acá, donde pongan el nombre de su grupo, pongan, por ejemplo, la URL al repositorio de su grupo en particular, ¿ya? Quizás cambiar el nombre, a uno que tenga relación con el contexto que les fue asignado, etcétera. Esas cosas de acá sería bueno que las modificaran, ¿ya? Para dar un poquito más de contexto a lo que ustedes están mostrando, ¿de acuerdo? Eso está aquí en este archivo, ¿ya? Y solamente tienen que modificar esos nombres de ahí, eso no va a afectar el funcionamiento interno del Swagger porque ya está configurado en sus proyectos. No tienen que ustedes modificarlo. Los controladores también les sugiero que copien y peguen y después modifiquen. ¿Por qué les sugiero que copien y peguen y después modifiquen? Porque
una de las cosas que tenía el proyecto base es que ya venía el esqueleto de un controlador tipo, ¿ya? Vienen las acciones get, post, put, delete, listas. Ya nos dice, por ejemplo, el nombre donde va a construir la ruta, ya nos dice que va a producir un JSON de respuesta. Entonces esas cosas no las tienen que volver a configurar ni hacer de cero, ¿ya? Eso ya está listo en el proyecto base. ¿Mm? Ahora, ¿qué cosas tiene esta nueva versión del proyecto base que son como una pequeña mejora respecto a la anterior? Después vamos a ver en la parte de arriba. Tiene acá lo importante. La primera aproximación, los verbos. Fíjense. Yo aquí estoy diciendo que la acción delete va a ser o va a estar disponible en la acción del verbo HTTP delete que recibe por la URL el identificador. ¿Mm? Y no tiene nada más, no saca nada del cuerpo. En cambio, la acción put recibe en la URL un identificador, que es lo que saca ahí, y desde el cuerpo de la petición, el body que nosotros recién modificamos acá, ¿ya? Va a obtener el resto de la información. En este caso, algo que yo puedo mapear al libro model. El post, que es lo que yo estoy diciendo ahí, en esos corchetes, el post, el verbo post del HTTP, que es lo que va a recibir, nada por la URL, pero él va a recibir desde el cuerpo de la petición una serie de datos en JSON que se pueden mapear al libro model, al modelo que nosotros definimos. Entonces, ¿qué tienen que ustedes tener ojo? Que definan de forma correcta los modelos que les van a estar asociando, por ejemplo, al post. ¿Ya? Que sea libro controller y libro model es coincidencia de orden para la nomenclatura que estoy utilizando. No tienen que necesariamente seguir esos mismos nombres, pero sí tienen que fijarse en esto, ¿ya? Que si yo digo que voy a retornar un libro model, que la respuesta sea un libro model, o el nombre que usted elija. Si en el cuerpo va a venir un X model, los datos de ese JSON tienen que mapearse al X model que ustedes tengan, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos claro? ¿Aló? ¿Están ahí todavía? ¿Se entiende? ¿Se entiende o alguna duda? Yo tengo una duda, profesor. Dígame. Eh, bueno, con lo último que acaba de mencionar, entonces da a entender, o al menos yo entendí que siempre vamos, la información que vamos a retornar siempre va a ser la información que va a estar en un modelo, algo así. No necesariamente es así, aunque sugiero que para efectos prácticos lo hagan así. Es mucho más simple. Pero no necesariamente tiene que estar en un modelo. Uno tiene otras formas de responder también, ¿ya? Pero yo creo que por temas de facilidad y de orden, y dado varias cosas que ustedes manifestaron ayer, lo que tiene menor nivel de dificultad es que ustedes trabajen con modelos. Ahora, los modelos que son en el fondo son clases. ¿Ya? Si nosotros vamos a ver qué es un modelo, el modelo es una clase sencilla. ¿Se fijan? No tiene nada más allá de añadido. Ni siquiera es hereda de alguna clase abstracta ni nada por el estilo. Es una clase simple y básica desechar, que es muy parecida a las clases de Java. ¿Mm? ¿Sí? Sí, yo lo había entendido así, que se podía retornar no necesariamente de un modelo porque habíamos hecho como, o al menos yo había pensado en hacer APIs que traigan información tanto de una como de otra tabla, entre comillas. Entonces, eso ya no estaría restricto por un modelo, entiendo. No, porque fíjate que esta definición de modelo no guarda relación directamente a lo que serían tablas de un modelo relacional. Yo puedo definir un modelo que sea la combinación de más de una tabla. Ok, entonces en ese caso, que por ejemplo quisiera hacer la combinación o quisiera consultar la información de una tabla con respecto a la información de otra tabla, entonces tendría que hacer un modelo con toda la información que voy a traer en esa consulta.
Esa es una forma, pero ahí hay que tener ojo con el concepto también del recurso, porque recuerden que lo que nosotros dijimos es que yo no puedo tener, por ejemplo, un servicio o la API disponible para la información del curso y empezar a meter información de otros conceptos que no están relacionados. Hay que mirarlo con cautela. Pero si, por ejemplo, el concepto se compone de más de una tabla, ¿ya? Relacional, de valor relacional, y nosotros podemos tener un modelo que se componga, y entendiendo el modelo como la clase, en el fondo una clase como el paradigma objetual sencilla, que sea la composición de los atributos, de las columnas, de las distintas tablas de un modelo relacional. ¿Ya? No tenemos restricciones en aquello. De hecho, yo puedo tener los datos de mi base de datos y después yo construir los modelos según corresponda, con las respectivas capas de aislamiento nomás para separar las responsabilidades, pero de que se puede, se puede. Ok, profesor, entendido. Gracias. ¿Ya? Ahora, ojo, no se compliquen tanto en ese sentido. Yo, por eso digo, primero sería, creo yo, un consejo, definan los modelos según las distintas em, servicios que ustedes están definiendo. Después preocúpense de cómo se podría eventualmente guardar o almacenar en una base de datos, sea relacional o no, y cómo se va a construir, ¿ya? Porque se van a estar tratando de atacar dos problemas a la vez, ¿ya? Lo digo un poco en consecuencia de lo que ustedes comentaron ayer, ¿ya? Porque, insisto, si esto les complica demasiado, no le metan más problemas al tema que ya tienen, ¿de acuerdo? Es más, después vamos a ver cómo lo dibujé acá. Pero en estricto rigor, el modelo que nosotros estamos retornando en el servicio, eh, si bien nosotros sabemos que en la práctica se ve influenciado por el modelo de datos que hay detrás, no es un reflejo exacto del modelo de datos que hay detrás. No está completamente acoplado. Hay dependencias, sí, son obvias, porque son parte del sistema, pero no son lo mismo, ¿ya? Así que precaución en ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, profesor, está bien. ¿Ya? Que ya. Me perdí un poquito acá. Ya. Esto es lo que me interesa. Ya, que se fijen en esto, en esta definición. Este es el verbo. Ahí nosotros estamos diciendo el verbo HTTP que estamos utilizando en el servicio. ¿Ya? Y aquí nosotros estamos, por ejemplo, diciendo lo que iría en la URL, etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá en este get, yo estoy diciendo que el get por ID va a venir acompañado, perdón, en la URL voy a sacar el ID que luego se mapea acá. En el get que no viene con parámetros, tenemos que hacer como una pequeña diferenciación. Nosotros definimos el get que no tiene parámetros, pero nosotros en esta parte de aquí estamos diciendo que podemos obtener el libro query model a través de la query, que es lo que uno escribe en la URL, ¿ya? Del servicio, ¿ya? Por ejemplo, me dan un segundito, por favor? Vuelvo en 5 minutos, espérenme. Ya, ahora sí. Entonces, si se fijan, y que lo que yo les quería decir que era importante esta parte de los HTTP, el, como que acompaña ahí un poquito. Por ejemplo, este dice HTTP GET que viene un ID, que lo mapea ese ID de ahí, y que en el fondo, ¿qué es lo que no hace? No entrega el valor que se mapea a ese identificador. ¿Ya? Esto es una forma de hacer consultas que se llama link queue, ¿ya? Pero ahora en el proyecto base dejé como actualizado también una forma de, por ejemplo, hacer un link queue para poder buscar por un identificador. ¿Ya? Les voy a compartir la URL de ese proyecto actualizado. Y aquí viene el otro, que tiene como esta pequeña cosita adicional que dice from query. ¿Se fijan ahí? Que dice from query. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Sí? Ya. El from query, si se fijan aquí, yo estoy diciendo que aquí no viene nada, pero en el from query lo que hago lo mapeo a este libro query model que corresponde a este elemento de acá. El libro query model tiene autor y nombre. Si ustedes se recuerdan, y lo vamos a recordar al tiro,
acá en libro tengo el get, que no tiene parámetros, pero viene con dos cosas, autor y nombre. Y aquí dice que estos los se agregan en la query. Entonces, por ejemplo, si yo pongo y lo ejecuto, si ustedes se fijan, lo escribió de esta manera. API libro, preguntita, autor igual Pablo, espacio Neruda, y nombre igual A. Ya, si yo pongo acá el punto de interrupción, este es el otro proyecto. Perdón. Si yo pongo acá el punto de interrupción que les comenté hace un momento, a pesar de que yo digo que no viene nada en la URL que yo voy a leer, si él va a sacar elementos que vienen en la query. ¿Cuál es la query? La que viene después del signo de interrogación. ¿Ya? Y los va a mapear ahí. Entonces, si se fijan, autor, Pablo Neruda, nombre A. ¿Se fijan ahí? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. ya, ya. Y si después yo empiezo como a hacer como la diferencia entre cuando viene con valores y cuando no viene con valores, o sea, para hacer el get que nos traiga a todos, pero cuando hace el get que viene con la query, ¿cómo hago yo esa diferenciación? A través de la gestión interna dentro de la misma acción del controlador, ¿ya? Que es lo que viene ejemplificado acá. ¿Qué es lo que hago? Simplemente revisar las variables que vienen y en base a esas variables tomar decisiones. Por ejemplo, si yo identifico que no viene nada, ¿qué es lo que hago? Retorno la lista completa. O como en este caso, si vienen parámetros, empiezo a filtrar. ¿Qué filtro respecto a la lista total? ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo respecto a la lista total? Porque yo en este caso las tengo como escritas en duro. Si hubiese sido una base de datos, tendríamos que ir a ejecutar una consulta. ¿Ya? O haber hecho la consulta a un ORM que implementara quizá un patrón de repositorio, etcétera, ¿ya? O un repositorio que se asociara a una más base de datos, sucesivamente. ¿Ya? En este caso de acá, digan, hacemos como una consulta en linkio. ¿Qué es lo que dice? Que me traiga todos los libros que tengan o coincidan con ese autor. ¿Ya? Y luego, si es que viene el parámetro de nombre, todos los que contengan lo que yo puse en la cadena en la parte de nombre, ya que en este caso era una letra. Y finalmente me retorna el valor completo del resultado, que viene a ser lo que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Que es ese libro de ahí. ¿Ya? Sí. Y si yo lanzo la consulta y no va absolutamente nada, ¿qué es lo que va a pasar? Que los parámetros de la query no van a tener valores y eso se va a interpretar como que es una consulta sin parámetros, una query sin valores. ¿Ya? Que es lo que aparece acá, que es la lista completa. Sí. ¿Ya? Lo otro que les quiero también aprovechar de avisar o de contar es que si ustedes se fijan, ¿se escucha bien, cierto? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya. Si ustedes se fijan acá, en la URL cómo está construida, ¿se fijan ahí? Nosotros también podemos hacer esto en la herramienta. Deja ver si me acuerdo bien cómo era. Ya, podemos hacer acá get, un get, y acá. Si se fijan, acá en la parte de query, me los completo acá abajo. ¿Se fijan? La gracia en teoría de la query es que yo puedo seguir agregando más cosas, pero como solo lo estamos construyendo, tiene que mapearse con el modelo que nosotros creamos para obtener los valores. ¿Ya? Se fijan ahí que en la parte de query, parámetros de query, aquí los listó los mismos que nosotros estamos poniendo en la URL. ¿Se fijan? ¿Cómo va cambiando ahí? Y me llega nuevamente el servicio porque yo lo estoy depurando. ¿Ya? ¿Y cuál es la respuesta? Que no hay nada porque no hay ningún libro de Pablo Neruda cuyo nombre tenga una X en alguna parte. ¿Ya? ¿Sí? Así es más o menos cómo funciona el proyecto a grandes rasgos. ¿Mm? Si ustedes se fijan en los demás controladores,
tienen exactamente la misma estructura. Por eso es que yo les sugiero que copien y peguen y vayan cambiando los nombres según convenga. ¿Ya? Ojo con estos detallitos del get cuando no trae nada. ¿Ya? Se fijan, en este caso no existe un método para tener queries. En este caso el get solamente o trae todo y está implementado el get por ID. ¿Ya? Que son las dos cosas que están ahí implementadas. Otras cosas que ustedes pueden ir agregando, ¿no? Es, por ejemplo, decir los tipos de respuestas que produce su acción. En este caso va a tener el tipo de respuesta 200, que es OK. Y todos producen ese tipo de respuesta. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la eliminación, puede indicar que hay un error interno. ¿Cómo se materializa eso? Luego, cuando nosotros dibujamos o el software dibuja, nos va a decir que los tipos de respuesta pueden ser 200 o pueden ser 500, que hubo error en el servidor. ¿Ya? Ustedes igual pueden, si lo estiman conveniente, eliminar esas líneas, solamente lo que van a estar quitándole como información a la documentación de su servicio. ¿Ok? Ahora, para responder la pregunta, ¿de dónde salen esos datos? Estos datos están respondidos acá, en el Startup. Dentro de su proyecto puede que venga cerrada una región que dice ejemplos. ¿Ya? Esto nos permite a nosotros abrir o cerrar regiones, ¿ya? Dentro del código. Y aquí está la información de los listados de autores, los listados de libros y los listados de tipos. ¿Ya? Y luego nosotros los fuimos como agregando a cada vez que los controladores se levantaban. Por eso que yo tengo como la información en duro en el proyecto. Si se fijan acá, al principio de cada controlador vienen estas líneas de acá, que lo que hacen es como ir a buscar esos valores y los instancian en el contexto del controlador para que yo los pueda utilizar en los ejemplos. Por eso que yo en este momento no estoy utilizando base de datos. Creo que es una buena aproximación para que ustedes puedan trabajar ya con los demás grupos mientras tanto. Es decir, no se calienten tanto la cabeza, por decirlo de forma más coloquial, en tratar de diseñar una base de datos, sino que primero concéntrense en poder tener acuerdo en las cosas que van a exponer o les van a preguntar, de tal forma que ustedes puedan crear los modelos para responder y para que le lleguen las preguntas. ¿De acuerdo? Que es lo que yo traté de ejemplificar con el Query Model y con el libro Query Model y el libro Model. ¿Ya? La otra API que les mostré es la de préstamos, que es la que aparece acá, y en realidad es lo mismo que la anterior, pero desinflada. Es decir, solamente tiene las acciones básicas. El get que trae todo, si se fijan, no considera un query parámetro, ¿ya? Y así sucesivamente. Pero es lo mismo que vimos en el otro proyecto. Este de acá es un poquito más completo porque trae la forma en cómo yo podría eventualmente responder consultas que son más rebuscadas, que no solamente me sirve el ID, que puede que a ustedes les sirva también. ¿Ya? Y claramente que hay una forma en cómo ustedes pueden hacer las consultas. ¿Ya? Esto es por la clase de hoy. ¿Ya? Yo espero que en las próximas clases podamos seguir revisando esto un poquito más en detalle, pero quizá viendo forma en cómo poder levantar más contenedores. ¿Ya? Para que si quieren hacer una prueba local con los demás servicios definidos por sus otros grupos, lo puedan hacer solamente bajando el código. ¿Ya? ¿Les sirvió la clase? A mí sí, profesor, bastante. Ya. Espero que les haya aclarado un poco más el tema del proyecto base y cómo poder también enfrentar el proyecto. ¿De acuerdo? En la tarde les confirmo si hay o no hay cambio de fecha. Ya. Así que, porfa, revisen el proyecto base. Voy a tratar la próxima clase de seguir explicándolo, pero creo que hemos visto casi todo en detalle. Después podemos ir viendo quizá bajando aún más nivel de detalle a medida de las consultas que ustedes les vayan surgiendo quizá. Pero insisto que esto es un poco a petición de lo que conversamos ayer, ya para poder dar un ejemplo respecto y ayudarle a usted a hacer el proyecto. Así que también si le pueden avisar a sus compañeros que ayer tenían varias peticiones respecto a cómo afectar el proyecto, que al menos vean el video de la clase, ¿ya? Si es que no van a ir a clase, que al menos vean el video de la clase, ¿ya? Eso, nos vemos en la próxima clase, que estén bien y yo durante el día voy a subir este video y lo voy a dejar disponible en el aula, ¿de acuerdo? Y Profesor, disculpe, yo sí, quisiera hacerle una consulta, no sé si tendrá tiempo. ya, come on, voy a
voy a despedirme de los demás, por si acaso, por los que se tengan que ir por la hora, así que para los que se tienen que ir, nos vemos en la próxima clase, que estén bien. Y